Hola, hola chicos, ¿cómo están? Estamos en otro episodio más, este ya es el tercero. Ahora vamos a hablar de un tema bastante fuerte. Estamos con Mónica Villegas, estamos con Santiago y por fin Davidcito, que estaba desaparecido. Yo pensaba que ya no iba a asomar, ya le íbamos a sacar del grupo de los cucuruchos. Que él seguía, creo, en el otro de los curuchupas, seguías, ¿no, Davidcito? ¿Qué pasó? ¿Cómo estás a los años que te asomas? Cuéntanos. ¿Qué tal, queridos escuchas que nos siguen en todas nuestras redes sociales? Pedirles igualmente una disculpa, andaba un poquito desenchufado del mundo por el tema laboral. En el claustro. Sí. Quería ver si es que me cogía el COVID, antes no pudo conmigo. Entonces, gustoso de poder estar con ustedes, acompañarles a Moni, a Anto, a Santi. He escuchado los podcasts, son bastante interesantes, tienen pegue, entonces pues gustoso y vamos a arrancarle. Qué bueno, gracias Davidcito. Bueno, veamos, Moni, ¿de qué vamos a hablar hoy día? Bueno, hoy día, ¿qué día es hoy? Bueno, hoy es jueves 29. Hoy es jueves. Han pasado ya más de 24 horas, sí, ya un poco más de 24 horas desde que la Corte Constitucional del Ecuador, el 28 de abril de 2021, el día de ayer, falló a favor de la despenalización del aborto en caso de violación, diciendo que la penalización del aborto como tal es inconstitucional y por lo tanto ninguna mujer en el Ecuador debe ser penada por la ley o debe ser encarcelada por abortar en caso de violencia sexual. Entonces considero plenamente, desde mi punto de vista, sí, desde el punto de vista de muchas mujeres, que es un logro para las mujeres. Yo digo que es como haber conseguido el voto femenino que consiguieron las sufragistas en Londres y en Nueva York, y también que lo conseguimos de aquí hace un poco, no más de 100 años, que las mujeres no podíamos votar. Entonces es un logro, y como dije ayer, también salimos de la vergüenza latinoamericana de ser uno de los pocos países latinoamericanos que permite a una mujer parir de un violador y que obliga prácticamente a una mujer parida de un violador. Entonces, este es un tema bastante coyuntural, bastante controversial. No sé si es que dentro de este grupo haya un provida. Alcen la mano a los provida. ¿Qué va a haber? No creo. No, providas no. Bueno, dentro de los radioescuchas no sé, pero ya toparemos todos esos temas en este David podcast. es un provida ahí escondido, es infiltrado. Un tapiñado. No, por suerte no soy un provida tan al extremo. Un prohibido provida. Sí. Eres prohibido, Davidcito, habla. Prohibido. Un prohibido. ¿Qué más, Santi? ¿Alguna opinión que nos puedas dar sobre este tema que vamos a hablar? Primeras impresiones, porque Las esto es como haber metido Ecuador, Alemania 7-2. O sea, sí. Chuta, sí, ayer, a ver, las primeras impresiones, pues sí, o sea, en lo personal sí me dio bastante alegría que este tema, pues, ya al fin se haya aprobado esta ley, ¿no? Y creo que en materia de derechos es un avance tenaz, tremendo para el Ecuador. Es histórico, como lo mencionaban muchas personas, es un tema histórico, es clave que se haya logrado, ¿no?, la despenalización del aborto en caso de violación. Creo que queda mucho todavía por andar, pero es una buena iniciativa y es una iniciativa que en lo personal creo que lo tienen muy bien merecido todas las mujeres, todas aquellas que han estado peleando y todas aquellas pues que se van a ver en beneficio de esto, ¿no? Yo en lo personal, pues bueno, tengo mujeres aquí en mi casa, pues mi hermana, mi sobrina, mi madre, y por todas ellas, las amigas también, o sea, me parece Amigobias también. Novia. No tengo. Me parece un avance sumamente importante, la verdad. Así que tenemos ahorita para hablar de largo, ¿no?, con este podcast. Aprovechando que le tenemos a la Moni, pues que es feminista. Entonces tengo también varias preguntas de paso. Ya, chévere. No, me hubiera gustado tener un provida, porque después la gente dice que no somos, ¿cómo sería? No somos imparciales. Exacto, no somos imparciales, ¿no? Pero literal, o sea, realmente no tengo amigos provida, yo no tengo malos amigos. ¿Qué clase de amigos tienes, Bemoni? Es que el tema de los provida es que, de hecho, ayer si te fijaste y viste, ¿no?, en las noticias o todo lo que circulaba de los provida,
o sea, estaban ahí plantados también, ¿no? Afuera de la Corte Constitucional, y estaban plantados ahí con estas banderas enormes que parecen que se sacaron de la Inquisición, unas. Sí. Y eran ahí parados con esas banderas enormes de la Inquisición ahí reclamando y toda la cosa, ¿no? Inclusive estaba el ex candidato Gerson Almeida, que sí tengo la oportunidad de conocerlo también. Y chuta, o sea, sí ahorita ya vamos a topar a detalle todos estos temas. La Santa Inquisición, dice. Bueno, Ha vamos vuelto. aquí. Yo creo que tengo aquí al Anto y al Santi, que creo que son los que más van a tener también preguntas, porque muchas de las veces nosotros como ciudadanía normal no llegamos a entender terminología jurídica, ni terminología médica, ni terminología que cabe dentro de la Corte Constitucional. Yo, por ejemplo, soy muy tuitera y mucha de la gente en Twitter que es pro vida, yo creo que es pro vida sin saber qué significa eso. Yo me he dado cuenta que la gente a veces lo es por la desinformación de lo que significa ser un pro vida y de qué es lo que estás apoyando de verdad. O sea, yo me he dado cuenta que la gente está súper desinformada porque yo me muevo mucho al Twitter y la gente me decía, es que estas mujeres perversas que quieren matar a los niños, y eso es muy común en el lenguaje pro vida, que las mujeres somos perversas y queremos matar. Entonces, yo creo que también debemos empezar. Bueno, yo creo que el Santi ahí también me puede ayudar un chance, pero bueno, no sé si hicimos de esta investigación que hay que hacer un recuento histórico, sobre todo de la condena de los cuerpos de las mujeres y de sus decisiones desde que el mundo es mundo y de que existe el hombre y la mujer. Entonces, siempre hay como yo siempre digo una frase, ¿no? Que por ejemplo es como que, es buen padre, por ejemplo cuando hay una separación, ¿no? Él es buen padre, de gana te separas, ¿dónde te vas a conseguir un buen padre? Es bueno, imagínate, te pasa la pensión. O sea, agradece que te pasa la pensión, agradece que no le abandona al guagua. Entonces siempre hay como que esa promulgación del hombre santo que se dejó llevar por la Eva pecadora que pruebe la manzana del pecado. Entonces yo creo que todo está constituido desde la religión, que yo creo que es nuestro primer ancla para empezar a guiar esta vida a lo moral, a lo ético, y que a veces entre lo moral y lo ético hay una delgada línea fina, fina, delgada y línea. Entonces, yo creo que también hay estos discursos pro vida, ya te digo, más son desinformados. Y también, como escuchaba hace un rato en el internet que estaba investigando, por ejemplo, en la Argentina, antes de la legalización del aborto libre en todas las causales, había muchos negocios de abortos clandestinos, negocios totalmente millonarios, y que era muy probable que estas personas que se les iba a acabar el negocio millonario con un aborto legal hayan entrado con este discurso del negocio, del discurso pro vida, ¿no? Porque obviamente es lo que se mantiene. Entonces, no sé, Santi, ahí tú que me puedes aportar, sobre todo en el bagaje histórico que hay, ¿no? Claro, ya topando así desde como mencionas, del bagaje histórico, pues que tiene esta connotación de los pro vida, el empoderamiento de la mujer y todas estas causas. A ver, bueno, recordando que la sociedad, la humanidad en sí, al inicio, o sea, tuvo una sociedad primitiva, ¿no? Y en la cual muchos de los conglomerados, muchos de los pueblos, de las alianzas que se hacían en ese entonces, pues eran o bien un matriarcado o bien un patriarcado, pero en su mayoría eran un matriarcado. Ya llegando a la Edad Media es cuando ya se empieza a establecer este predominio del patriarcado, ¿no? Empieza a ejercer, y obviamente ahí está la figura clave que es el rey, que está a la cabeza. Entonces obviamente la reina existía, pero eran muy escasos, ¿no? Los casos. Yo creo que la reina es la contraparte de lo que hoy es la primera dama, hablando de que la primera dama se hizo tendencia. Sí, puede ser, seguramente de ahí pues viene la connotación, ¿no? De la primera dama y todo eso. Ajá. Pero sí, tener en cuenta, ¿no? Que sí había un matriarcado antes en la Edad Antigua. En la Edad Media pues bueno, se desarrolla más el patriarcado, en adelante en la Edad Moderna, y ya lo que es la Edad Contemporánea pues es más que obvio que sigue prevaleciendo un patriarcado, ¿no? Entonces es más que todo son unas relaciones de poder que han existido a lo largo de la humanidad.
en las que pues lamentablemente sigue dominando el que es más fuerte, y obviamente pues el género masculino pues se impone sobre el femenino. Ahora yo creo que sí vamos a topar varios temas, ¿no? De en qué parte, en qué momento pues esto empieza a separarse, en qué años pues el movimiento feminista ya empieza a tener una connotación como de movimiento como tal y empieza a conseguir todas estas luchas. Y topar un punto clave también que mencionaste al inicio, ¿no? Que dentro del Ecuador, ya de los procesos históricos del Ecuador, sí, desde el año 1924, que Matilde Hidalgo de Procel se convierte en la primera mujer ecuatoriana en ejercer el voto. Entonces yo creo que esa sería una de las primeras reivindicaciones históricas que ha tenido la mujer como tal. Ya más adelante pues sí tenemos mujeres históricas como Tránsito Maguaña, Dolores Cacuango y todas las luchas que la mayoría de personas pues ya la conocen. Ahora, ¿qué más podemos topar aquí respecto al punto histórico, el punto clave? Algo estaba leyendo igual, que más o menos el movimiento feminista como tal pues sí se constituye, ¿no?, en la Edad Media, pero ya con la perspectiva que tiene hoy en día, surge en los años 60, en los años 80 en Estados Unidos, producto de estas corrientes también hippies, del amor y paz, todo esto que se venía dando ahí en Estados Unidos. Entonces, todo amor y paz, dice. Surgen también, ¿no?, como movimientos. Por eso ayer yo leí un post, no sé si leyeron el post que yo envié a los cucuruchos. Nah. Es bien chistoso, es una feminista. ¿No leíste vos? Algo que era que sí. Los feministas son borrachas también y no sé qué, algo así era. Sí, o sea, lo que pasa es que esta feminista que escribe, esta es una feminista pero es comediante también. Ya. Entonces ella decía, dale gracias ahora a estas feministas ociosas y borrachas que puedes abortar y no tienes que ir a pagar en Miami ni sé cuántos miles de dólares por abortar. Sí, a nosotras, tú que te crees leída y escribida y bueno, hay un montón de cosas. Pucha, la man es genial, pero en sí lo que la man decía es que prácticamente el colectivo feminista o la lucha feminista no es individualista. O sea, mal o bien, por ejemplo, habrá mujeres que no les interesa, que están en sus casas, que no se comprometen con la lucha feminista, pero lo que pasó ayer de la inconstitucionalidad, de la penalización del aborto, es un derecho para todas, es un derecho para sus hijas, para sus sobrinas, para su amiga. Entonces, estos derechos colectivos es muy importante resaltar que el feminismo es para mí el movimiento social más pacífico del siglo XX. A pesar... ¿Pacífico? Sí, pacífico. Más pacífico del siglo XX. Porque realmente otras luchas, como por ejemplo lo que es la Revolución Francesa. La Revolución Francesa corrió muchísima sangre para conseguir los derechos del hombre y obviamente no se consiguieron los derechos de la mujer, no estaban incluidas la mujer. Entonces, cabe resaltar que el patriarcado como tal, uno de sus elementos claves o de sus dispositivos claves muchas de las veces es la violencia, por el mismo hecho de ser eso, el patriarcado, porque condensa mucho ese efecto de dominación, ¿no es cierto?, del patriarcado. Entonces yo la otra vez hablaba con el Anto y decía, por ejemplo, ¿por qué no pasa lo mismo en cárceles de mujeres que lo que pasa en las cárceles de hombres? Lo que pasa en la penitenciaría, las muertes violentas y todo dentro de la cárcel, es porque el hombre como ser humano y por construcción social del patriarcado necesita tener esa dominación, y muchas de las veces como ya no tiene la dominación dentro del hogar, dentro de su círculo social donde hay mujeres, va a un lugar donde hay muchos varones, ¿no es cierto?, que es el centro de rehabilitación social, y ejerce su patriarcado a través de la violencia y a través de esa violencia brutal que se ve entre varones. Entonces, y a veces al Anto cuando le digo es el patriarcado, él piensa que es en contra de los hombres, y no, el patriarcado también viene desde las mujeres. O sea, hay mujeres que fomentan el patriarcado, que son parte del patriarcado, y como te digo, en la discusión en Twitter es muy interesante porque estas mujeres que son patriarcalistas, que son pro patriarcado, están súper desinformadas, y por lo general son mujeres que tienen muchísimos hijos, que tienen 3, 4 hijos, porque eso en esta época es muchos hijos, 3, 4 hijos ya son bastantes, y que sí, por lo general están muy enraizadas en la cuestión religiosa. Entonces también hay que definir esas partes, ¿no? Yo creo que hay que definir qué es la moral
qué es la ética, qué es la religión, qué es la condición social. Por ejemplo, en la cuestión de la filosofía, lo que le gusta al Santi. Por ejemplo, cuando ya hablamos de aborto como tal, yo creo que la filosofía cabe, pero la filosofía no es una ciencia exacta, la historia tampoco es una ciencia exacta, la antropología no es una ciencia exacta, y las ciencias médicas y las otro tipo de ciencias como la biología son exactas, pero están dejando de ser exactas. ¿Por qué? Porque hay un discurso también de derechos que viene de las bases sociales, como por ejemplo de los colectivos feministas, que te dicen, sí, chévere, la biología dice esto y el otro, pero yo soy yo y yo tengo derecho a mi cuerpo. Ahora, eso te digo, o sea, si es que nos vamos a la cuestión biológica, también nos dan la razón, ¿me entiendes? Porque el discurso pro vida es un discurso tan básico que ellos lo único que se basan es proteger al niño no nato, y cuando nace no hacen nada. Y cuando tú les preguntas qué han hecho por los niños que están en las calles, por los que ya nacieron, no han hecho absolutamente nada. El movimiento pro vida únicamente se dedica a la esclavitud de los cuerpos de las mujeres. O sea, son mojigatos. Sí, bueno, sinceramente hay muchos providas que se tildan. Porque claro, dicen, ay, el bebé, ay, sí. Pero claro, cuando ven a un niño en la calle ahí, pucha, no le dan ni un centavo, ¿me entiendes? Por ejemplo, cuéntales, el Anto me dijo que una vez le habían mostrado el video del aborto en el colegio, o sea, tratando de, claro, ¿cachas? El de las piernitas. Sí. Es el tema de la satanización también, pues, del aborto. Exacto. O sea, Me acuerdo. Sigue, Dalchito, sigue. Claro. Bueno, como dice el Anto, aquí Ecuador es un país bastante cohibido. Por eso básicamente nos enraizamos en eso, porque desde la colonia, desde que empezamos, iniciando, por ejemplo, con el tema de las monjas que abortaban ya debajo de los conventos, dejaban los fetos abajo porque, o sea, en primera la idea era cuidarse su santidad, cuidar su imagen, y la segunda era no ser estigmatizada, como lo están haciendo ahora. Hay muchas mujeres, como dice Moni, están perdiendo ese miedo, ese tabú ya lo están rompiendo. Me parece que ya es gracias en parte al tema de la apertura de la información, el internet, que te permite decidir lo que tú quieres saber, lo que tú quieres leer, conocer. Yo creo que ese es el punto base ahora para poder tener ya una estructura de gente, de mujeres y hombres que son feministas, que te dan la pauta ya para poder seguir creando ya un grupo mucho más fuerte. Yo veo que la gente que ya está como podríamos decirle, de hipócrita, de santurrona, se queda atrás, se queda relegada justamente por la falta de información. El tema del aborto, el tema de la despenalización ahora ha sido un eje que se ha estado tratando mucho tiempo y empieza ya de país en país. Entonces yo creo que aquí en Ecuador ya de poco a poco tú vas dándote cuenta que ya hay gente organizada, gente informada, que te da ya otro tipo de visión. Entonces ese tema de satanizar las cosas, ese tema de decir, bueno, esto está mal, o como decía Moni, las mujeres son vistas mal, se va perdiendo, va quedando atrás, y de a poco vamos saliendo, cada quien tiene derecho a elegir. Y ahora lo que yo les pregunto una cosa es, o sea, ¿por qué no tratan de hacer el tema como de precaución anterior? Es decir, ¿por qué la mujer no se cuida desde las relaciones y tiene que luego buscar la pelea ya cuando en este caso el neonato o el nato ya está desarrollándose? Esa pregunta está interesante, Moni. Sí, porque yo también tengo otra pregunta, pero topemos esa pregunta primero. Bueno, yo iba a decir algo, pero bueno, vos, Moni, ¿qué ibas a decir? O sea, yo iba a decir de ese Instrúyenos, video Moni. que nos mostraban ahí en el colegio. El de las piernitas. Sí, las piernitas. Sacaste la manita, yo quería ser ingeniero. Después todos llorando. Sí. Bueno, a ver, si entendí bien la pregunta del David, es ¿por qué las mujeres no acceden a métodos anticonceptivos para la no concepción? Tanto hombres como mujeres, ¿por qué vienen en ese tema? Ajá. Sí. Bueno, en ese caso, por ejemplo, bueno, no es el tema porque estamos hablando de violencia sexual.
por lo Claro. general, y un violador no se va a cuidar. O sea, No, imposible, imposible. por ahí, y obviamente la víctima no está en condiciones de decidir si se cuida o no. Pero sí, la respuesta a esa pregunta es sencilla. Mira, en el Ecuador la salud sexual y reproductiva sigue siendo un tabú. Sí, porque como un país de tercer mundo, los países de tercer mundo normalmente tienen tabús porque todavía están gobernados por la moral y la religión. Cabe decir que la moral y la religión son bastante cercanos. Segundo, está también gobernado por el sistema patriarcal. Ahora, ¿cómo es eso? Que en este mundo siempre, por ejemplo, tú ves a una mujer, supongamos, tú ves embarazada, le ves embarazada una vez, luego está otra vez, luego está por el tercero, por el cuarto. Y nosotros involuntariamente, y esos son micromachismos, involuntariamente le preguntamos, ¿por qué no te cuidaste? Pero jamás le cuestionamos a él por qué no se cuidó. Claro. ¿Me entiendes? Entonces es como que hay ese sistema también del patriarcado. En tercero, Davidcito, yo como mujer, por ejemplo, yo le decía a la Anthony y ayer yo sí estaba chillando porque... ¿Qué me dijiste? Yo no me acuerdo. Estaba Yo no me acuerdo. chillando. Si no me acuerdo, no pasa. Estaba chillando porque justo yo entré a una reunión donde estaba la Silvia Buendía, estaba la Dayana León, estaba la Lolo Miño, grandes feministas ecuatorianas, referentes del actual feminismo ecuatoriano. Y me hicieron hablar, entonces me dio como mucho sentimiento y me dijeron, Moni, ¿tienes algo que decir? Le dije, bueno, yo lo digo desde mis sentimientos, no es un discurso como que chuta súper preparado. Pero sí lo digo desde mis sentimientos y lo digo ahora. Por ejemplo, yo soy una mujer que socioeconómicamente estoy bien, al 100%. Tuve desde mi niñez hasta ya mi adultez, tuve condiciones buenas, tuve una educación de calidad, viví en una ciudad donde había una educación de calidad, tuve la protección de mis padres, como decía esta chica, la Lolo ahí en este discurso también decía, estuve en una situación y sigo estando en una situación de privilegios, soy una mujer que tiene privilegios, entonces yo no me puedo comparar con una niña que vive en el campo, 5 días adentro, a canoa del Puyo hasta adentro, Imposible. donde no existe un solo centro de salud. Yo te puedo contar, y lo digo muy rápido para no alargarme en este tema, yo estuve en la parroquia Río Tigre en territorio quichua, donde es 3 días canoa adentro, y vos vas allí y ves mujeres de 14, 15 años sin dientes y con 4 hijos. Hijo. O sea, no tienen dientes, ¿sabes por qué? Porque el embarazo como tal, el embarazo acaba con la salud de la mujer. Es por eso que el médico siempre te dice que la alimentación es básica, es importante. Es fundamental, claro. Mucha leche, te manda a comer carne y huevo todos los días, es por eso que las mujeres engordan. ¿Por qué? Para que no pierdas tus dientes, para que no pierdas el color, para que no te salgan manchas, para que tu salud esté bien al momento de parir. Porque si no, el bebé no es que va a dejar de existir, el bebé si no comes, el bebé te va a chupar los huesos. Claro. Entonces, ¿qué es lo que pasa con estas mujeres? Ni siquiera tienen acceso a anticonceptivos, mucho peor a alimentación adecuada. Entonces, por ejemplo, estas mujeres quichuas me decían, digo, ¿y no tienes acceso a anticonceptivos? Y me decía, ¿qué cosa? ¿Qué es anticonceptivo? Y yo así, sí, uno de esos es el condón. No, dice, mi marido no se quiere poner. A él no le gusta, dice. Apelita, dice. Apelita. Pero claro, y cachas que eso, o sea, no solo pasa allá, sino, o sea, en muchas partes también. Sí. Y te cuento también que no es una cuestión a veces de clase social, porque la violencia está en todas las clases sociales. Sí, total. Entonces, muchas de las veces hay muchos hombres que tal vez no te lo dicen, es que como que, no me voy a poner condón, sino como quien dice, tengamos otro huevito, como si la cuestión de tener hijos es un chiste, es ternura. ¿Me entiendes? La cuestión de tener hijos es una cuestión de responsabilidad, de tener una niñez feliz, de tener una niñez que sepa aportar a la sociedad cuando crezcan, porque van a ser la gente que maneje nuestros seguros sociales, que maneje el gobierno, que maneje las empresas privadas cuando nosotros seamos ancianos. Entonces, por eso te digo, o sea, importante que no todas las mujeres tenemos acceso. Alguna vez algún amigo machista me dijo, ya votan, ya estudian, ya tienen la igualdad de condiciones, ¿ya qué más quieren? Hijo de pucha, ¿Me eso entiendes? eso es guerra. Entonces era como que, o sea,
Loco, hay mujeres todavía en el mundo, en la India, en Medio Oriente, en Colombia, cerquita aquí, que todavía no tienen sus derechos consagrados porque están en otro territorio. Y en ese territorio las mujeres no valen nada. Entonces, no es que, ¿qué más quieren? Como piensan en la globalización de que todas las mujeres conseguimos los derechos. No, Ese es el problema. Sí. Todavía estamos luchando por los derechos de las mujeres en otros contextos, en otros momentos, en otras sociedades. Entonces, aquí viene lo que es el aborto por violación. Por lo general, el aborto por violación se da en los estratos sociales bajos, donde prácticamente la violación es considerada como que chuta ya nada, ya pues hazle que te dé la pensión y se acabó. ¿Me entiendes? Es como normal. La violación está totalmente normalizada. Ya está normalizada, sí. Las relaciones incestuosas están normalizadas porque dicen es que él es hombre y no se puede aguantar. Entonces, yo creo que hay un montón de elementos, David y Santi, que hay que argumentar, un montón de ejemplos. Yo te digo, no quiero ser como que esta es la feminista abortera. No es así. Yo, por ejemplo, como dice un médico que le estuve escuchando muy bueno, no es médico, es biólogo, genetista, miembro de la National Academy of Science de Estados Unidos, y él dice, el aborto nunca se recomienda, jamás, el aborto no se recomienda ni se obliga, el aborto es una opción de vida. Si tú quieres hacer, te lo haces. Si no te quieres hacer, no te lo haces. Pero el gobierno y el Estado tiene que ofrecerte una opción de vida, una opción democrática. Entonces, es lo que dice, el aborto no se recomienda. ¿Por qué? Porque no es nada bonito. No se debe recomendar. El aborto es una opción. Entonces, bueno, continuamos. Y precisamente verás ahorita que topas esta cuestión de las clases sociales. O sea, sí, no, o sea, violación hay tanto en las clases sociales bajas y en las clases sociales altas y medias. Ahora, la diferencia aquí y cómo yo le veo que beneficia verdaderamente esta despenalización del aborto es que, por ejemplo, una mujer de clase social baja, condición social baja, pues obviamente chuta, se ve en la obligación, la necesidad de abortar en sitios clandestinos, sitios que no están regulados. Y ahora en el caso, ese tal vez con la mejor de las suertes, ¿no? Otras pues lamentablemente pues se ven obligadas a tenerlos. Pero igual sucede en las clases sociales altas. Y estas mujeres, pues, muchas de las ocasiones lo que hacen es recurrir a abortos en países del extranjero. Exacto. Y muchas veces con financiamiento, pues, de la propia familia, ¿no? Y a veces sucede igualmente estos casos de incesto y todo esto dentro de la familia y todas estas cosas. Y ahí tapan las cosas por no quedar mal la familia, no manchar ese nombre y ese prestigio, todo queda esa en categoría familia. Y esa clase social, ¿no? Hay otro micromachismo que se llama los trapos sucios se lavan en la cama. En clase, sí. Ese es otro micromachismo y es uno de los micromachismos que levantan toda esta cuestión de la violencia, que la violencia debe quedar en casa. Tú no tienes que ir a decir a nadie. ¿Cómo vas a decir que tu esposo te pega? ¿Cómo vas a decir que él te insulta? O que él te maltrata, que maltrata a tus hijos. Y que eso lo hablemos entre nosotros, no cuentes. Claro, y cachas que, o sea, en estas clases sociales altas, por ejemplo, o sea, sí sucede, no es que solo sucede en la clase social baja, sucede, pero es mucho más tapado, mucho más tapiñado, no se da a conocer todo esto, ¿no? Entonces, sí es un derecho, o sea, que beneficia, como dices, pues prácticamente a todos, tanto a los que tienen como a los que no tienen. Y como mencionaba, pues al inicio en materia de derechos, pues creo que es un avance sumamente importante para el Ecuador. Y ahora la pregunta que te tenía, y es justamente uno de los argumentos que tienen los Provida. Voy a tratar de más o menos de hacer está disfrazado de Provida el Santi. Estoy camuflado. A ver, muestra el rosario, muestra. Ya saco la Biblia, por aquí tengo. No, verás, entonces, topando este punto, y lo que te dicen es en la cuestión biológica. Y por ejemplo, uno de los argumentos que tienen los grupos de derecha, los grupos pro vida, que defienden esta cuestión de no al aborto y todo esto, es que, por ejemplo, en la cuestión biológica están en contra de los homosexuales. Ya, hombre con mujer y mujeres con hombres, y está prohibido otra cosa. Entonces, ahí en el campo biológico, o sea, bueno, yo sí creo que dentro de lo biológico no se puede reproducir, pues no, un hombre con un hombre y una mujer con una mujer, a menos que sea por una inseminación artificial o por el cómo es la adopción. Pero, o sea, ¿cuáles son los argumentos que tiene, por ejemplo,
el feminismo frente a lo biológico. ¿Cómo ve dentro de lo biológico esta cuestión del aborto y esta cuestión pues de la reproducción? Ya verán, aquí sí quiero que me pongan atención y a todos nuestros podcast oyentes que me pongan muchísima atención. Existe un debate muy fuerte en dónde empieza la vida, en dónde no empieza, qué es vida, qué es el cigoto, qué es el embrión es humano, no es humano, y este debate se dio muy fuerte en la Argentina. Este debate, ¿por qué se da muy fuerte en la Argentina? Porque la Argentina, al ser un país latinoamericano en vías de desarrollo, todavía tiene moralinas y cuestiones religiosas que hay que todavía zafarse. Entonces, ha habido muchísimos médicos pro vida, donde ellos argumentan que ya los embriones tienen un código genético y por lo tanto es una vida, etcétera, etcétera. Entonces, ¿sabes que me encontré con un médico? Y lo voy a citar textualmente todo lo que él dijo. No es médico, perdón, no es médico. Él dijo que no era médico. Es biólogo, ¿sí? Genetista. Se llama Alberto Kornblit, ¿ya? Alberto Kornblit, argentino, biólogo, profesor de la Universidad de Buenos Aires, investigación, miembro de la Academia de Ciencias Naturales y Exactas de Argentina, y el que le cité hace un rato, miembro de la National Academy of Science de Estados Unidos, que fundó Abraham Lincoln. Entonces, él dice que es un estudioso de la biología molecular, y yo creo que prácticamente con el discurso de él fue que en Argentina se iniciaron el aborto legal, seguro y gratuito para todos. O sea, el discurso de él fue total porque prácticamente aplastó a toditos los médicos pro vida, ¿no? Entonces él dice que la biogenética, o sea, él estudia la biogenética y la hipegenética, y que un embrión no es lo mismo que un ser humano. Y dice, voy a tratar de explicar el concepto de vida humana, y dice, pongámoslo vida humana entre comillas. La vida humana no es un concepto biológico, las dos palabritas, vida humana, no es un concepto biológico. Dentro de la biología esas palabras no se usan, sino una abstracción que resulta de convenciones sociales, jurídicas y o religiosas. O sea, estamos hablando de que las dos palabras vida humana no caben dentro de la ciencia, ni de la biogenética, ni de la biología molecular, ¿ya? Ellos dicen, nosotros hablamos de vida, no de vida humana, de vida. Por ejemplo, él dice, para que exista un cigoto, necesitamos la información genética de los dos padres, ¿no es cierto? Aquí hace falta un óvulo y un espermatozoide. Y cuando el óvulo y el espermatozoide se juntan, él dice, muchos médicos en contra del aborto han usado este elemento para decir que ya existe vida humana, cuando eso es totalmente falso. Porque después de la unión del óvulo y el espermatozoide, hace falta muchísima información y muchísimos procesos complejísimos genéticos que se dan a través de la placenta y las células de la madre en los 9 meses del embarazo, y que la mujer aporta anticuerpos que protegen al embrión. Es decir, que el embrión no es un ser o un cigoto independiente. No lo es. Depende totalmente de la madre durante los 9 meses, tanto por comunicación genética, por comportamientos que protegen el embrión, para que éste se pueda dar, ¿ya? De modo que sin el intercambio podrían deconstruirse estos cigotos si no se produce este intercambio, ¿no? Uh-huh. Dice, nadie en el mundo ha logrado criar un mamífero, y cuando digo mamífero me refiero también a los seres humanos, completamente desarrollado dentro del útero. ¿Sí? Nadie ha logrado criar un mamífero que no esté completamente desarrollado dentro del útero. O sea, que no esté, por ejemplo, si es que el niño sale y le falta la mitad de un pulmón, le falta la mitad del cerebro, le falta sangre, lo que sea, ningún humano puede sostenerlo vivo fuera del útero si es que el niño llega a nacer así. Otra cosa son las malformaciones, que nace sin esto, que con eso sí se puede vivir, sí pueden criar. Dice, la implantación
es necesaria. O sea, ¿a qué se refiere con la implantación? A que cuando ya el útero está bien, que diga, la placenta está bien implantada y el proceso y la comunicación genética se está dando. Esto es lo que dice este biólogo. Esto indica que la mujer y el embrión no son seres independientes, sino hasta el nacimiento, el embrión, en este caso, viene a convertirse como un órgano de la madre, un órgano más. Si el embrión fuera considerado una vida humana, independientemente, este embrión sería rechazado por la madre, porque no es un embrión independiente, porque necesita de la madre para poder subsistir. Y si es que fuera independiente, sería rechazado por el sistema inmunológico de la madre. ¿Por qué sería rechazado por el sistema inmunológico de la madre? Porque tiene la mitad de sus genes proveniente de ella, pero también la otra mitad provienen del padre. Y todo cuerpo extraño en nuestro organismo es rechazado. Dice, el embrión, dice, la persona humana empieza cuando el bebé se separa de la madre. Eso dice la biología. Si el embarazo se interrumpe antes, este embrión se dará por no existido. Y una de las pruebas que él dice que apoya las pruebas jurídicas es, por ejemplo, que cuando una mujer aborta, por ejemplo en el Ecuador, se le da una pena privativa de 6 años a 3 meses. De 6 meses a 3 años. Que no es lo mismo que cuando uno comete un homicidio contra una persona, que te dan muchísimos años. Entonces ahí, eso es lo que dice, el derecho me está dando la razón, de que no es lo mismo un aborto que un homicidio adentro. Dice, muchos providas han dicho que el cigoto es vida humana. Y la biología, como les dije, no defiende la vida humana, sino la vida. Entonces, por ejemplo, eso es una cosa súper interesante que él dice, que la vida cumple 2 condiciones, que es la reproducción y el metabolismo. Como por ejemplo, las células están en constante movimiento, su metabolismo también, se dividen en 2 y así se van reproduciendo, ¿no es cierto? Y el embrión hace exactamente lo mismo. Pero también hace exactamente lo mismo los espermatozoides, porque son células vivas. Lo mismo hacen los óvulos expulsados de la mujer cada menstruación, son células vivas. Entonces, como decían algunas feministas, entonces pobres bebecitos, los hombres andan abortando cada vez que eyaculan. Más o menos algo. Claro. Ya. Como un amigo Entonces, tenemos. Si es que ese es el argumento, yo creo que o sea, yo no sé si lo expliqué bien, pero creo que hay el video del señor que fue un discurso tan contundente que fue que convenció a todos los senadores argentinos y que se dieron cuenta que prácticamente es la decisión de la mujer sobre un órgano de su cuerpo, que no es vida humana. Es como ella está ahí y ella quiere decidir, y más bien él dice, deberíamos preocuparnos por las mujeres que están siendo violentadas, su salud mental, su salud psicológica, y una mujer que no quiere llevar a cabo una maternidad antes de estar hablando de este tipo de cosas. Bueno, en sí es eso. Dios mío, qué definición. Muy bien. Ahora, Moni, ya entrando en materia de lo que pues se consiguió, lo que las mujeres lograron conseguir esta semana, ¿cómo ves tú esto respecto a lo legal? ¿Qué quiere decir esto de la despenalización? ¿Para dónde va? ¿Qué falta por caminar? No sé, explícanos un poco de eso. A ver, hubieron bastantes demandas constitucionales, muchísimas. Ya esta vez, como te digo, la Corte Constitucional no pudo evadir, porque las demandas constitucionales de los grupos feministas estaban muy bien encausadas, tenían muchísimas causales, y la Corte Constitucional no tenía por dónde perderse. O sea, si es que declaraba... Perdón que te corte, Moni, ahí, pero claro, y lo que escuchaba, o sea, entre semana era que querían seguir alargando el debate.
Correcto, que querían seguir alargando el debate, inclusive llevarlo a la Asamblea Nacional, y ahí es cuando muchos de los grupos feministas dicen, los derechos no se debaten, los derechos se garantizan, punto. Ya, entonces, a ver, ¿qué es lo que pasa con esto de la Corte? O sea, la Corte no pudo hacer absolutamente nada, o sea, se quedó como que ahí, y en sí realmente se encontró la inconstitucionalidad. ¿Por qué se da esto? Se encuentra la inconstitucionalidad porque el aborto en el Ecuador está permitido en 2 causales. El primero es cuando corre el riesgo de la madre, corre el riesgo la vida de la madre, y el segundo es cuando esta mujer que está embarazada tiene una discapacidad mental y que haya sido por violación. En ninguna de las otras causales está penalizado el aborto. Entonces, solo esas 2 causas podían pedir aborto. Entonces, una de las demandas constitucionales que hace la Fundación Desafío, que es una fundación feminista de salud sexual y reproductiva, que es muy interesante, donde ellas dicen que la Constitución discrimina totalmente a las mujeres, porque no existe diferencia entre una mujer que tenga una discapacidad mental y que esté violada y que haya sido embarazada a una niña de 9, 10, 12, 13, 14 años que haya sido violentada y que no puede dar su consentimiento porque está siendo violentada, porque es un acto atroz, porque es un acto abominable. Entonces es inconstitucional porque discrimina, porque las mujeres también son grupos vulnerables, también son grupos prioritarios, tanto como los discapacitados. Eso no quiere decir que las mujeres somos discapacitadas, no, pero necesitamos una atención prioritaria por la cantidad de violaciones y relaciones incestuosas dentro de este ámbito. Entonces, entonces ahí encontraron, como te puedo decir, el eslabón. O sea, encontraron ese bache que tenía la Constitución después de tantos años, y ese fue una de las demandas constitucionales donde los jueces constitucionales les tocó decir, sí, es verdad, es inconstitucional, porque ninguna persona debe ser discriminada por tener una discapacidad mental. Y a esta persona que tiene esta mujer que tiene la discapacidad mental y que está violada, le permiten abortar. ¿Por qué? O sea, ahí hago una lectura más filosófica, más antropológica, más crítica. ¿Por qué a ella sí le permiten, a esta persona que tiene una discapacidad mental? Porque tienen miedo, pienso yo, tienen miedo de que el producto o del bebé por nacer, o del proyecto de bebé, o el proyecto de ser humano, tengan miedo de que nazca con esa misma discapacidad mental. Es lo más probable. Y claro, y de hecho, o sea, si te pones a analizar... Exacto. Verás, de hecho yo también sí me he puesto a analizar esa parte, y precisamente el Estado lo que busca es la reproducción. ¿Por qué busca la reproducción? Y desde los planteamientos de las personas que buscan la reproducción es para generar ¿qué? Más ciudadanos, y los ciudadanos obviamente ¿qué genera? Más ingresos, más recursos para el Estado. Y precisamente ahorita que topa este tema de por qué a la mujer, o sea, que está en condición de discapacidad, le permiten abortar, porque saben que tal vez ese niño, esa vida que va a venir, no va a aportar de la misma manera al Estado como lo va a hacer otra persona. Y es discriminatorio. Claro. Y de hecho, o sea, si te fijas, al Estado en sí no le interesa si verdaderamente esta persona, este niño que va a venir, o sea, va a ser alguien de provecho, ¿no? Alguien que va a ser un bien para la sociedad, porque al fin y al cabo, o sea, va a terminar aportando para el Estado, y eso es lo que le interesa al Estado, ¿no? Y no le interesa verdaderamente la condición y la calidad en la que venga. Una persona con discapacidad mental más bien acoge recursos, o sea, saca recursos. Claro. Y eso creo que queda para la duda, ¿no? Para que analicen nuestros oyentes de ahí Los oyentes pro vida, que sí les queremos. Yo creo que tú esa no cuestión tanto, filosófica. No, yo sí les quiero. No, yo les quiero. Yo tengo un amigo. Es que es raro, verás, Santi. Esto sí les voy a contar. A ver, cuenta, amigos, pero aquí en chiquis nomás. Yo tengo amigos gays, homosexuales, declarados, que son machistas y son pro vida. Y eso es rarísimo. ¿Cachas? O sea, un homosexual que ha vivido discriminado por la religión, por sus padres, por el colegio, que vivió una discriminación, que vivió encerrado en su closet, porque yo lo vi, que sea pro vida y que sea machista, bueno, ya machista digamos que ya lo ha superado, es un amigo que yo tengo, pero que sea pro vida,
es como raro. Sí, que raro, ¿no? Es que por lo general... Es como que, chuta, no sé. Como el Elvis. como la pelvis. Es como que vaya a un concierto de rock vestido de, no sé, de reggaetonero o algo así. Más o menos, sí, es como Sí. raro. O sea, es súper extraño, pero sí, existen las personas que son machistas y que son pro vida y que pertenecen al grupo LGBT. Entonces, no es que no les queremos. O sea, ellos tienen, por ejemplo, en un Estado democrático, yo siempre digo, en un Estado democrático debe haber la contraparte, debe haber la crítica, debe haber el debate. Eso es normal en un Estado democrático. Pero los derechos no se debaten. Entonces, por ejemplo, el aborto no se recomienda, es una opción. Lo que ellos proponen es únicamente ponerle a la madre violentada y que tenga hijos y que sea... Pero solo en caso de violación. El aborto ahorita está solo en caso de violación. Ya. Entonces, ahora verán, ¿cuál es el siguiente paso? ¿Cuál es el siguiente paso? Y por cierto, esta es una cuña publicitaria. Quien quiera venir a opinar, que sea pro vida o que sea pro decisión, porque una cosa es ser pro aborto, otra cosa es ser pro decisión, nos escriben, nos llaman. Sí, es bueno, ¿no? Así O sea, es. estamos abiertos al debate. Mónica Villegas les atenderá. Con todos los gustos, güey. No, pero es que es importante, por ejemplo, yo justo escuchaba un debate de unas dominicanas, de la una era pro vida, la otra era pro decisión, y esta dominicana que era pro vida, siempre decía, es que la biología ya lo dice, que la vida humana y que la vida está ahí, y mencionaba como que un montón ahí que los libros biológicos y que los libros de la biología dicen que sí, que la vida y que tú estás matando a tu hijo, y los pro vida tienen esa como que esa palabra, asesinas a tu hijo, matas, malévola, sí. malvada, bruja. Entonces, más o menos es algo así. Entonces, yo justo pensaba en ese debate y decía, me da ganas de decirle, o sea, dame los libros, dame la bibliografía y me apunto. Porque muchos de los libros pro vida, como te digo, están basados en lo que dice este médico, de que la vida humana es una abstracción de un concepto moral, jurídico y o religioso. Entonces no tiene nada que ver con el debate científico. Entonces, como te digo, o sea, en el caso de violación yo creo que ya no había debate. Si se pasaba el debate a la Asamblea Nacional, mínimo íbamos a tirar piedras. Entonces, lo que procede, o sea, por ejemplo, de aquí para las personas que se preguntan, porque dicen, ya ahora es legal, no es legal, puedo ir a abortar, puedo no ir a abortar. Ahorita, por ejemplo, lo que yo leí, la sentencia de la Corte, es que desde que la sentencia de la Corte, desde ayer, por ejemplo, ya Tiene las mujeres 60 días pueden la Asamblea. acceder. No, ya las mujeres pueden acceder hasta que la Asamblea haga su proyecto de ley. La Asamblea tiene un plazo de 3 meses para preparar el proyecto de ley y llevarlo a debate. Ya no pueden echar para atrás porque es constitucional. La Corte Constitucional es el órgano más fuerte de los derechos. O sea, claro, ya está dentro Pero de el los presidente derechos, no se ¿no? puede meter aquí, No. por ejemplo, no puede vetar eso, decir no. Es que no puede vetar la Constitución. No, ya no hay Pero es paso el atrás. presidente. Claro, los derechos, o sea, ya no son inalienables y por ende, o sea, ya tienen que seguir ese curso. Tienen que avanzar, ya no puedes Yo tengo una retroceder. pregunta así media, no sé si será una pregunta Claro, dale, tonta, dale. No, sé. no es tonta, nada es tonta. Pero ¿qué pasa si es que, por ejemplo, ya en la relación está bien? Pero no es en caso de violación. ¿Qué pasa si es que ya tienen relación? Aborto libre, loving. Pero estamos hablando en caso de violación. ¿Y qué pasa? O sea, si es que vas al centro de salud y quieres abortar, o sea, ¿te pregunta algo el médico o cómo es eso? Ya. Pero no en caso de violación, digo una noche de lujuria, no sé, y no. O sea, No Que sí, ya no, o sea, ya no ha de ser pues violación, pues ya si es que mencionas como lujuria, ya de ser, ya es consentido, ¿no? Sí, pero Entonces ya no es. Pero O sea, la chica lo que quiere abortar. creo- O sea, eso voy. O sea, la chica quiere abortar, pero no es en caso de violación. ¿Qué pasa ahí? O sea, ¿qué podemos puede o no definir puede? como violación No y puede. qué no se puede definir como Pero por eso digo, consentido? por eso digo, los médicos le preguntan a la chica qué le pasó algo o cómo es eso. O sea, cómo es el proceso. No sé si. Verá, si no es violación, ella no puede abortar. O sea, Pero quién sabe o no sé, por ejemplo, por eso te digo, o sea, el médico le pregunta a la chica qué le pasó, no sé, por qué quiere abortar. entonces, eso es lo que está diciendo la Constitución, que mientras el proyecto de ley está en proceso de construcción, por ejemplo, una niña de 13, 14 años puede ir y sus padres pueden dar fe.
Pueden decir, mira, ¿sabes qué? Mañana, por ejemplo, pueden decir, ¿sabes qué? Es que yo no te estoy hablando de una niña de 14. Estás hablando de una niña de unos 20, de una mujer de unos 25, 27 años, por ya, ejemplo. correcto, también puede ir y también puede decir y puede hablar con el médico. Entonces, por ejemplo, ahorita yo creo que los centros de salud están perdidos, porque como dices tú, capaz llega una persona de 24 y 25 años diciendo que quiere abortar y que es producto de violación. Yo creo que ahí como que más que nada un plan emergente. Exacto, debería estar ya activo. Exacto, porque la mujer puede decir, claro, me violaron solo para hacerse sacar, ¿me entiendes? Exacto, sí, yo entiendo eso. Entonces, ahí, por ejemplo, debe haber como un plan emergente. Sin embargo, o sea, ¿cómo saben? Es importante decir que a las mujeres no nos creen. Históricamente las mujeres somos mentirosas, las mujeres somos malvadas, las mujeres somos perversas. Moni, y eso es verdad. Pero ahorita que topan este punto, o sea, sí me acuerdo una vez que fui al centro de salud, ¿no? Y tú ves, por ejemplo, en el centro de salud, a la entrada del centro de salud, los condones, y ves también ahí que hay todos estos métodos anticonceptivos y se incluye la píldora del día después. Uh-huh. Entonces, ¿qué se puede decir, por ejemplo, aquí en este caso? Que está contemplado en sí el uso de la píldora del día después como un método abortivo, ¿o no? No, la píldora del día después no es abortiva, es totalmente legal en el Ecuador la píldora del día después. Recordemos que, por ejemplo, no es que yo tengo relaciones hoy día y hoy me quedé embarazada, eso es totalmente falso. Depende muchísimo del día de ovulación. Por ejemplo, hoy día es 29, pero yo ovulo el 5 de mayo, supongamos, ¿no? Entonces yo no me voy a quedar embarazada hoy. Me voy a quedar embarazada el 5 de mayo y hay una razón por qué me voy a quedar embarazada el 5 de mayo, es porque los espermatozoides viven hasta 15 días dentro del cuello uterino. Entonces, eso es importante primero definir, que uno no se quede embarazado ese día. Ahora, ¿por qué vale la pastilla del día después? Supongamos que yo hoy día tengo relaciones sin protección, 29 de abril, y ovulo el 5 de mayo. Entonces, ¿qué pasa? Yo me tomo la pastilla del día después porque la pastilla del día después lo que hace es una explosión, más o menos para explicarles pedagógicamente, es una explosión dentro del útero y hace que todas las células vivas que hayan entrado, entre ellos los espermatozoides, se resbalen y se caigan. Prácticamente es así. Hace como las paredes un poco más resbalosas y matan prácticamente a los espermatozoides. Entonces esto también era un discurso pro vida, que decían que la pastilla del día después era abortiva, y no es falso, totalmente falso, porque la pastilla el día después lo que hace es evitar la unión del espermatozoide y el óvulo, es evitar. Entonces, por ejemplo, lo que tú decías, por ejemplo, hay lo que decía el Anto, ¿no? Que no sé, por ejemplo, una de las cosas que van a decir los asambleístas, los legisladores pro vida o antiderechos, pro muerte, que les saben decir, porque ellos son pro muerte. O sea, yo te digo por qué son pro muerte, porque aquí sí quiero decir con nombre y apellido. El Esteban Torres, que es legislador del Partido Social Cristiano, el man promueve... ¿Es el que le dicen el Baby Torres? Ya, exacto. El man promueve... El Baby Torres. Exacto, el man defiende la vida desde la concepción y es súper pro vida y es súper curuchupa, pero está haciendo la ley para el porte libre de armas. Entonces, por eso yo le digo que es el asambleísta pro muerte antes que el pro vida. Entonces, sí, es que es absurdo, ¿sí cachas? O sea, y justo yo ayer le puso y dijo, que la Corte Constitucional corrupta ha hecho caso a las corifias. Nos dijo así, que somos unas corifias, o sea, prácticamente que por toda la barra que hemos hecho, la Corte Constitucional ha fallado a nuestro favor. Y yo le dije, no somos corifias, cholo, somos la marea verde y se viene fuerte. Estoy bloqueada por el Baby Torres. Oye, vos, eres niña. Medio mundo le bloquea. Todo el mundo es pesada en Twitter. Todos te bloquean, Moni, ¿qué es pues? No, pero es que como yo siempre digo, por ejemplo, hay un hilo en Twitter donde tú puedes... ¿cómo se llama? Donde tú puedes presumir los bloqueos. Entonces, por ejemplo, yo puedo presumir el bloqueo de Vivanco por misógino, de Carlos Vera Jr. por feminista,
y del Esteban Torres por ser muerte. pro decisión, literal, o sea, Pro muerte. literal. O sea, y él es pro muerte, él es asambleísta pro muerte, defiende la vida desde la concepción, pero promueve el uso libre, el porte libre de armas, o sea, ¿cachas? Pero bueno, entonces es, o sea, en sí es eso. Moni, ya en el tema, viéndonos más a futuro, yo quisiera ver si es que tú logras ver en algún punto ya un cambio total, es decir, algo extremo, ya que la penalización del aborto ya no sea solo por violación, sino que ya sea una decisión, en este caso, de la mujer. Si hay en algún punto que tú puedas ver, al menos aquí en Ecuador. Como en Cuba, ¿no? Sí, Más sí, o menos, sí, exacto. sí lo veo. Es por eso que los grupos no pueden bajar las manos. Es más, por ejemplo, como te digo, o sea, ahorita ya hemos dado un paso grande. ¿Y cuál es el siguiente paso? Es el siguiente, que se va a proyecto de ley a la Asamblea Nacional. Y ahí es donde los grupos y las organizaciones sociales, que son los grupos feministas, tienen que estar muy abiertos los ojos, porque seguramente van a querer poner en el proyecto de ley muchas trabas. Si me hago entender, o sea, una cosa es que ya vaya porque vaya, pero otra cosa es que ellos van a poner muchísimas trabas, que el aborto solo se pueda dar entre 8 y 14 años, y a 15 años para arriba son promiscuas, porque eso es la típica. Las mujeres somos promiscuas, los hombres no. Solo las adolescentes son promiscuas. Por hedonismo, como dijo el Correa. Exacto. Justamente, Moni, justamente mi pregunta iba a eso. En ese caso, el tema social está muy arraigado, todos estos conceptos, todas las cosas que nos definen. Entonces yo por eso más te preguntaba si es que sí puede ser una realidad este tema de que en algún punto la mujer pueda decidir por su propio cuerpo, ya no hayan trabas, no haya ese patriarcado que estamos completamente, o más bien frecuentemente conversando. Más sí, por el tema social. Creo que sí, yo espero que no nos demoremos mucho. Existe, como te digo, un ala provida bastante fuerte, pero el día de la Corte Constitucional, el día que falló la Corte Constitucional a nuestro favor, y te digo nuestro favor porque me considero parte parte de la ciudadanía ecuatoriana, ciudadana del mundo, había un grupo provida bastante minúsculo, o sea, no era lo mismo que los grupos feministas. Tal vez sí haya muchos provida, no quiero decir que no, tal vez sí haya muchos providas en el Ecuador. En Guayaquil hay un ala muy fuerte. Tal vez están solo flotando en redes, no van a las calles y todo. Pero lo importante, en cambio, del grupo feminista es que el grupo feminista sí se toma las calles. El grupo feminista sí echa pintura rosada, morada, negra, por donde sea. El grupo feminista sí lucha porque es una organización social de base de derechos humanos que busca la equidad. En cambio, los grupos pro vida buscan proteger al feto no nato, ¿pero para qué? No tienen ningún objetivo. ¿Me entiendes? O sea, buscan protegerlo para que nazca, pero después de que nace ya no es mi problema, es el tuyo. Eso sí es verdad. Exacto. Entonces es por eso yo también creo que la Corte Constitucional falló a favor, porque los grupos feministas no es que buscan que la mujer aborte, es que buscan que la mujer tenga una opción. Una opción, claro. Por eso que es importante decir que los grupos, por ejemplo, la ley o el aborto que promueve el grupo feminista, la decisión de abortar, es una decisión que no te ata, es una ley que no te va a atar, no te va a decir, fuiste violada, ahora tienes que abortar. No, pero en cambio ellos sí, es una ley que te ata, es que fuiste violada y tienes que ser madre, porque ser madre es una bendición. Y eso es súper religioso, lo de la bendi, por eso de la bendi que se hizo muy viral en redes sociales y que tu bendi y esto del otro, la bendición, viene desde el constructo religioso, desde el constructo judío religioso de la bendición, de que los hijos son una bendición y por eso no hay que votar. La bendi. Exacto. Entonces, pero claro, hay también la duda que dejábamos, ¿no? Que verdaderamente le favorece o no al Estado tener ciertos niños o no. Sí, o sea, por ejemplo, eso te digo, o sea, yo sí veo un Ecuador ya con un aborto un aborto legal, seguro y gratuito, aunque a muchas personas digan que no es ni legal, ni seguro, ni gratuito. Pero es, por ejemplo, el aborto es más seguro en salud pública que en una médica, que en un lugar clandestino, a eso me refiero. Sí veo, y yo creo que, yo por ejemplo conozco a los grupos feministas, son grupos que no bajan las manos. Y en sí, las mujeres en sí no bajamos las manos, yo creo que vamos a luchar por eso. Y yo, como te digo, los grupos feministas van a estar muy alertas a lo que haga la Asamblea Nacional. Ahora hay una Asamblea Nacional de izquierda,
pero hay un gobierno de derecha. Hay un gobierno de derecha en una carta que ayer publicó Guillermo Lasso que decía que él respeta la Constitución, respeta la independencia de las funciones del Estado, pero soy católico, pero soy conservador, pero, ¿me entiendes? Y esos peros a uno le asustan. O sea, uno como que se pone alerta, ¿no? En vez de decir, sí, yo respeto la Constitución y ya, chao. Guillermo Lasso, el presidente electo. Es el pero, ¿me entiendes? Y es el pero que a las feministas les mantiene atentas. Es el pero que te asusta, es el pero de la derecha conservadora. Ajá. Bueno, yo creo que estamos ya una horita, ha sido un tema bastante polémico, creo yo, no sé. Y bueno, ya para cerrar este podcast que ha sido bien interesante, ¿algún resumen que quieran dar, Davidcito, Santi, para ir ya terminando este podcast con los cucuruchos? Ya, a ver, chuta, yo con qué les podría decir, a ver, para finalizar. Ah, sí, tenía una frase de una activista que creo que es de mis favoritas, que dice, el elemento más violento en la sociedad es la ignorancia. Esta frase la dijo Emma Goldman, una anarquista feminista, y fue considerada tal vez la mujer más peligrosa de los Estados Unidos. Les dejo la inquietud, vayan, consulten, averigüen quién es, y creo que viene bien, ¿no? Para estos temas, no de caer todos en modos, ignorancia y seguir el investigando. nombre le vamos a dejar en la descripción del vídeo para que puedan ver. Le busquen, así es. Eso, chicos, y nada, y felicitarles nuevamente a todas aquellas mujeres que lograron conseguir esta victoria, y esperando que se sigan generando derechos en beneficio de todos, ¿no? Y sobre todo de los que más lo necesitan. Muy bien, gracias, Santi. Davidcito, tu resumen ya para ir terminando. Clase magistral de Moni, fue los puntos clarísimos. Lo que sí llamo igualmente es a la reflexión de poder hacer el cambio, de tener, cada quien tiene el poder, la decisión de poder hacer algo diferente. Entonces se ven ya pequeños focos, como estamos hablando, de feministas que sí están luchando por cosas que creen que son justas. ¿Y por qué no dar ese cambio? ¿Por qué no dar ese paso? Ya se ha pasado mucho tiempo en una sola línea. ¿Por qué no cambiarnos a otra ideología, a otro movimiento? Entonces, darle las gracias igualmente a nuestros escuchas que están muy pendientes en los temas que tocamos siempre. Y nada, nos estaremos escuchando igualmente en otra oportunidad. Gracias, Davidcito. Espero que no te vayas por ahí, ve. No, de aquí sí ya estaba desaparecido. Ya de largo ya. Ya aquí de largo. Volvió el internet a la casa. Y para terminar, Moni, a ver, que quiero decirles que bueno, nos dejen en sus comentarios. Quieren ser parte del podcast como invitado especial, quieren venir a dar su opinión. Anto dijo hace un rato algo que a mí no me sabe gustar que digan la gente. Me dice, esta es una pregunta tonta. No, ninguna pregunta es tonta. Jamás, ninguna pregunta es tonta, porque más bien uno es tonto cuando no pregunta, porque no sabes nada. Como dice el Santi, la ignorancia es el elemento más violento, horrible contra uno mismo y contra los demás. Entonces, las preguntas son válidas en todos los sentidos, tanto de hombres y como de mujeres. No vayan a creer que odio a los hombres. No, yo amo a los hombres, me encantan los mentira. hombres. Me fascina. El Anthony ya se asustó. Yo así temblando ahí. No, es que lo que pasa es que muchos hombres dicen feminazi porque No sé, ¿a vos te creen tienen miedo los hombres? los hombres no me quieren, algunos, pero ¿Algunos? otros me aman. Otros me idolatran. Despiertas pasiones. Despierto pasiones. No es cierto. Lujurias. Lujurias, exacto. Pero, o sea, es importante que el feminismo, que sepan que el feminismo no busca solo derechos para las mujeres, busca derechos para todos, busca la equidad, busca la educación, busca una vida digna, justa, una vida libre de violencia como nos merecemos las mujeres y los hombres también, porque los hombres también viven violencia. Sí, lo he vivido. Te consta. En carne propia vive la violencia. En carne propia. El feminismo mueve
mueve las masas de equidad, de justicia, de vida libre, ¿no? Entonces no es nada contra los hombres, por favor, los que escuchen este podcast, no es nada contra ustedes, es todo contra un sistema patriarcal que muchas de las veces ninguno de nosotros tiene la culpa porque fuimos criados así. Pero ahí está el reto de deconstruirnos, como digo yo, y volvernos a construir. Entonces, Chuta, yo creo que tenemos a un amigo que es misógino, yo creo que ni para invitarle ve. a la pelvis está de invitarle como invitado pro vida. Misógino y onanista. Entonces, bueno, chicos, ahí sobre todo estar atenta a lo que haga la Corte Constitucional. Y bueno, yo les quiero agradecer al Santi y al David que, pucha, no andaba muerto, estaba de parranda. Estabas de Volvió parranda, el Davidito. Volvió al internet. Apareció y qué agradable, por ejemplo, porque este no es un espacio, si ven, no es un espacio de mujeres, es un espacio de 3 hombres y una mujer. Entonces, para que no digan que no haya paridad, que solo las mujeres tienen que hablar de cosas de mujeres, no, este es un problema social que a todos nos compete. Así que, Sí. chicos, gracias. Ha sido un Sí, placer. y antes de cerrar, no recordarles igual a todos quienes nos escuchan que igual vamos a seguir topando estos temas y todos los temas que tratemos igual están abiertos al debate y en las redes sociales pueden igual dejar sus comentarios, sus opiniones para podernos comunicar. Y nada, recordarles que sigan escuchando este canal, estos podcasts para que puedan seguirse informando y generándose preguntas. Eso Muy nomás. bien, muy bien. Igual ya hemos de tener algunos invitados por aquí. Igual ya saben que este podcast es de todo, ¿no? Como saben, vamos a hablar de temas diferentes. Ya saben, cine, terror. El Oscar, está De pendiente los los Oscar también. Para el Sabemos martes, cómo para el hacer martes ahora sale. esto porque está en auge, pero ya los Oscars sí vamos a ver. Sí, muy bien. Bueno, agradecerles a Santiago, a Davidito, por estar aquí, que son nuestro equipo aquí en este nuevo proyecto que estamos. Y bueno, muchas gracias Moni. Y nos vemos en otro episodio más en Los Cucuruchos. Muchas gracias chicos. Gracias. Chao, internautas. Chao. Internauta.